Estamos en contacto con el defensor del pueblo de la tercera edad, nuestro amigo Eugenio Semino. Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto poder saludarte. Igualmente. Eugenio, el nuevo ministro, algunos le llaman superministro, él aclaró que no es mago ni es un superministro, pero de Economía, que significó prácticamente un relanzamiento del gobierno, hizo una serie de anuncios en Economía. Nosotros hicimos un repaso de esos anuncios. Dentro de esos anuncios, en el último punto donde él habla de desarrollo con inclusión, dejó una frase que a nosotros nos dejó cierta duda y cómo interpretarla. Él dice que va a anunciar el índice de movilidad jubilatoria con un refuerzo que ayude a los jubilados a superar el daño que les produce la inflación. Y la duda es porque si hay un índice de movilidad jubilatoria no tendría por qué anunciarlo. Y si hay un refuerzo es porque hay un desfasaje entre los ingresos y el nivel de precios. ¿Cómo nos podrías explicar y cuáles son la interpretación y las expectativas en torno a este tema tan grave que vivimos con la caída de ingresos de los jubilados desde hace ya años? Sí, mira, es algo muy preocupante. Es grave la situación porque, como le hemos hablado más de una vez, es uno de los sectores más frágiles socialmente y que está viviendo una crisis humanitaria, ¿no? Que agudizó la pandemia, Claro. que lo tuvo al adulto mayor como principal víctima. Yo los anuncios, obviamente, no puedo opinar sobre el resto de los temas en relación de lo económico porque no tengo expertise para hacerlo, soy un simple lector de diario. Claro. Ahora, por otra parte, algo anecdótico, pero que tiene que ver con esto. Lo del superministro lo difundieron sus agentes de prensa. Ah, mira, claro. Bueno, porque inclusive por una casualidad del destino, es decir, me mandaron a mí, precisamente porque son algunos chicos de un canal que habitualmente me invitan, y me mandaron a mí como si fuera un coreatuto, un periodista más. Previo a todo esto, el tema que quería que totalmente porque se difunda sin que le pidiera el tema del superministro. Pero bueno, nada, es parte de seguramente del juego de la política y demás. Ahora, el problema al que vos aludís, el tema de los adultos mayores, tal vez pueda ser la kriptonita del ministro, del superministro. Ajá. Porque yo ahí escribí un temita de la paradoja del superministro, lo titulé previo a su asunción, por algo que, bueno, es muy fácil caracterizar. 5 millones de jubilados no llegan a $130 en términos de sus ingresos, menos de $4 por día. Dolarizo porque ahora está de moda hablar de dólares. En pesos argentinos, 37.000 pesos, y la canasta de los mismos, bueno, ya superó los 100.000 pesos con gasto de vivienda, 107.000 pesos. Por lo cual estamos en un problema gravísimo, y para no ir a historias pretéritas, este año, en el primer semestre, la inflación a nivel general fue del 36.1%, Sí. el reajuste de los jubilados fue el 12% en marzo, el 15% en el mes de junio, que hace un acumulador alrededor de 29 puntos. Vale decir que ya al 30 de junio estaban 6 puntos por debajo de la inflación a nivel general de este año. Además está a decir que vienen en cuesta abajo desde la administración anterior, con los 20 puntos del 18 y 19, luego los reajustes a la baja en el 20, y la fórmula que
siguió con esta tendencia durante el 2021 hasta esta última descripción de la actualidad. Ergo, nos encontramos que, salvo que fuere cero la inflación en julio y en agosto, cosa que no va a ya ha ocurrir. trascendido que no lo es, el jubilado va a llegar a septiembre alrededor de por lo menos 15 a 20 puntos por debajo de la inflación según las categorías, porque está segmentado el tema de los saberes en relación a la distorsión que se había dado en el primer reajuste de la pandemia, en el mes de marzo del 2020. Pero bueno, con el agregado, que también lo hemos hablado, que el jubilado y el asalariado prefinancia la inflación, paga los precios nuevos de cada día con el haber viejo. Claro. Sí. Así que estamos ahí en un enorme problema, porque a esto hay que sumarle otras cuestiones. Ahí también te mandé un articulito de las dificultades de lo que es la atención sanitaria, PAMI, obras sociales. Ahora hablamos un poquito de eso. Te quiero apelar a tu intuición y tu experiencia política. El superministro tiene aspiraciones presidenciales. Es decir, nadie ignora que esta es la plataforma de lanzamiento de su candidatura a presidente de la Nación para el año 2023. Lo sabe todo el país, así que no digo ninguna novedad. Luego, es determinante el voto de los jubilados en una elección. Es decir, si él se gana el menoscabo de los jubilados porque no cumple con el compromiso de reconstruir su poder adquisitivo, es un derrotado seguro. ¿No pensás que él tendría que tratar de recomponer lo más que se pueda el ingreso de los jubilados, además de los impactos que ya hemos hablado en varias oportunidades, favorables para la economía, el movimiento del comercio, etcétera? Mira, por eso hablo de la paradoja de Massa, porque vos fíjate que él está entrampado en cuanto a su necesidad personal o política y la realidad que es la que señalábamos anteriormente respecto a un sector importante de la población que es parte de su capital político. Claro. Parte importante. Ahora, ¿por qué digo está entrampado? Massa en el 2005, con la primera moratoria, una moratoria que incorporó más de 2,5 millones de gente que necesitaba incorporarse al sistema, quienes así lo pensamos en aquel momento, planteamos que esa necesidad había que acompañarla con el recurso del Estado. Claro. Esto no ocurrió así, se hizo precipitadamente, era un periodo donde se estaba ya pensando en el electoral, se incorporó esa gente y se incorporó a costas de quienes ya estaban en el sistema, por lo cual nunca hubo redistribución de riqueza, sino redistribución de ingresos. Por eso recordarás vos y muchos el caso Badaro, porque se congelaron los demás de 1.000 pesos y demás, se fue amesetando, se fue achatando, se repartió la misma torta entre cada vez más gente. Y esto se vino manteniendo en el tiempo dentro del sistema, porque después se llegó a la moratoria del 2014, que ahora fue prorrogada por decreto hace una semana, y en ningún momento se cuestionó cómo financiar eso. Entonces, lo que hoy vemos es que esa torta se va achicando, y los ingresos al sistema de recursos son menores, 40% de trabajo en negro aporta cero, la parte impositiva que solo está aportando hoy el IVA,
como lo hablamos también más de una vez. Sí. Pero ¿qué hacemos? Seguimos incorporando gente. Y, bueno, se incorporaron programas que se están pagando de la misma caja, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto le pone un corset a Massa, porque el más afectado es, como decía antes, parte de su capital político cuasi de origen a nivel nacional, ¿no es cierto? Claro. Y hoy se encuentra con este escenario que describíamos al principio, con su necesidad política y a su vez con condicionamientos muy fuertes, porque señalamos por ahí la famosa página 13 del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional señala taxativamente dentro del ajuste fiscal como principal componente el ajuste de los fondos de pensión, de las jubilaciones y pensiones, a través de la licuación de esas pensiones o de esos fondos. Vale decir que para cumplir la ratificada meta de llegar a los 2,5 puntos de la incidencia del gasto público, uno de los grandes temas como caja a tocar es el que vengo señalando respecto al CES. Sí. Con lo cual ahí estamos y está en la paradoja parado el ministro, ¿no es cierto? Y te hago una pregunta complementaria. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad ahí vamos. Goza de la tenencia de acciones de empresas. Sí. ¿Puede ser que estén pensando en vender las acciones de esas empresas? Esa es la segunda parte, o la parte de quienes sponsorearon al ministro que sea el ministro. Recordemos que ese fondo de garantía que fue constituido durante la gestión Massa también a partir del 2008, cuando se restatizan correctamente los fondos de las AFJP, hay un tema que ese fondo, que en su artículo 5 establece que se constituye al solo efecto de cubrir los desfasajes que tuvieran los saberes de quienes están en el sistema por situaciones de crisis, vale decir que podría ser aplicable ahora y en muchas otras oportunidades anteriores. Nunca ocurrió esto, lo usaron los gobiernos de turno para autofinanciarse y las acciones de las empresas, casualmente o no tanto, son las de Banco Macro con Jorge Brito, que ha sido uno de los sponsors, Jorge Brito padre en su momento, que es uno de los sponsors tradicionales del ministro, inclusive que impulsaron sus campañas presidenciales. Aparece Edenor, que es la empresa que más ha subido sus acciones en los últimos días, incluido ayer, que es Vilas Manzano, otro de sus sponsors. Manzano estaba ahí en la Asunción, en la primera o segunda fila, ¿no es cierto? Sí, así es. Están las acciones de los Bulgeroni, también digo parte de Eskenazi, Arnequian, ¿no? Digo, coinciden, y en lo que más seguridad genera de este pensamiento es que SETI, que fue quien manejó el fondo de sustentabilidad, de garantía y sustentabilidad hasta antes de ayer, a partir de ayer pasó a ser el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía. Por lo cual no es de extrañar que esa caja, que si bien la constituyen muchos papeles, son el equivalente a 51.000 millones de dólares, ¿cierto?
sería parte también de este acuerdo de estabilizar la economía, entre comillas, ¿no? Claro, porque ahí estarían desprendiéndose de papeles que las empresas recomprarían a bajo costo, Efectivamente. A bajísimo costo. con lo cual descapitalizan totalmente el fondo de sustentabilidad. Efectivamente. Eh, Efectivamente. es decir, que por ese lado uno ve una nebulosa muy importante. ¿Y qué se podría hacer para que esa idea no se concrete? Porque podría ser hecha como una operación que la anuncia en los diarios, pero no tendría un efecto concreto inmediato y entonces podría pasar inadvertida para mucha gente. ¿Qué se podría hacer para impedir que eso ocurra? Mira, yo creo que ahí estamos en un problema muy serio, porque para hacer una acción, un amparo preventivo, lo que fuere, no tenemos legitimación, y es más, de lograr legitimación, porque inclusive se hicieron amparos anteriores respecto a la disposición del fondo. El fondo le prestó, entre comillas, permanentemente, por eso de ese fondo el 71% son papeles, le prestó al Estado, al gobierno de turno, y bueno, recibió letras de tesorería, cuestiones absurdas, pagaré. Claro. Se han intentado amparos que no se reconoció la legitimidad de quienes lo hicieron. Hicimos algunos, inclusive nosotros, con jubilados que lo reclamaban, y no tuvimos la posibilidad de probar la legitimación, ¿no es cierto? Claro. Es un tema complicado y es un tema que a mí me llama la atención, o no tanto, de un sistema político tan silente, ¿no? Obviamente no me refiero solo al oficialismo, sino a la oposición, ¿no? Que también está bastante amparada por el mismo poder económico. Efectivamente. Eugenio, te quiero preguntar, ya cambiando un poquito de tema, ¿Cómo no? por la situación del PAMI, donde, bueno, vos conocés bien a fondo esta situación. Me habían dicho que había mejorado, en fin, pero resulta que da la impresión de que cuando se pide por especialistas, los turnos aparecen allá lejos en el horizonte, tan lejos que a veces es ridículo, ¿no? Porque si uno tiene una dolencia, esa dolencia tiene una espera que debe ser limitada, si le dan turno para el infinito. ¿Cómo está la situación? Sí, bueno, es tan seria como describíamos la otra, porque está con mucho más urgencia. Y es lo que señalas vos. Para llegar a un diagnóstico y tratamiento, se tardan entre 7 y 8 meses. Y te cuento rápidamente el camino, un tortuoso camino para llegar a ese diagnóstico. Primero, el acceso al médico de cabecera. Primer gran problema, tardás 10, 15 días en encontrar al médico y que te atienda el médico. Habitualmente te atiende la secretaria para copiar recetas. En muchos lugares todavía se sigue haciendo atención virtual, en casi todo el país, que sirve de bastante poco, salvo para ratificar las recetas que ya se habían dado. Pero cuando llegás a concretar esta consulta y ahí aparece la derivación al especialista, recordarán los oyentes que hubo un evento en Casa de Gobierno cuando estaba la FER de la titular de PAMI apareciendo en el Caribe y demás. Sí. A los pocos días a su regreso, y una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno con el presidente Fernández, diciendo que, no hablando de su viaje, cosa que importaba poco, diciendo que a partir de ese momento había libre elección de los médicos de cabecera. ¿En qué se convirtió la libre elección? En un anuncio, porque cada vez hay menos médicos de cabecera
Primero porque Obras Sociales y PAMI les paga mal, y Ajá. segundo por algo que de lo cual no se habla, el estrés que generó en el sistema de salud la pandemia. Claro. Es decir, se está yendo mucha gente, se está yendo la gente más preparada, los especialistas, queda muy poco. Entonces, bueno, te derivaron a tal especialidad, vas al PAMI, te dan una lista de 10 especialistas, de los cuales 8 ya no atienden. Hmm. Con uno no te comunicas, y con el que te comunicas tenés un turno para dentro de 3 meses. Y esto es casuística pura, lo vemos por decenas, por centenas, todo el país, en todo el Sí. país. Es más, en el interior del país encima tenés que pagar un plus para que te atiendan, ¿no? Que está Ah. prohibidísimo y demás, pero si no, Oh. O sea que tiene una crisis tremenda el PAMI. O sea, es estrés. esto está mal en serio. Sí, Este, sí, sí, sí. Te concluyo, llegar a esta instancia, el médico te va a dar 3, 4 estudios de baja o media complejidad, digo, por ejemplo, una videocoloscopía, que es un estudio de rutina en el mundo para mayores de 50, vas a tardar entre 2 y 3 meses más. mm, Vale decir, por eso te estoy hablando de 7 meses, perdón. Y todo este trayecto tortuoso, yendo a buscar turnos a las 4 de la mañana, al lugar de donde consigas, etcétera, etcétera. Ahí recién vas a llegar al diagnóstico y ahí te van a dar el tratamiento, para lo cual también vas a tener que esperar conseguir la medicación, si es medicación complicada o si hay que utilizar insumos, etcétera, etcétera. Por lo cual concluyo, lo único que no espera la enfermedad, por lo cual te hace cuadros agudos mm, en este trayecto y tenés que terminar en una guardia con el riesgo de vida que ello conlleva, y guardias que están colapsadas por otra parte, y con un enorme costo económico para el sistema. claro. Entonces, se conjuga mala gestión, se conjuga el estrés que generó la pandemia, y se conjugan las faltas de política. Las obras sociales está pasando exactamente lo mismo, y se va extendiendo también a las prepagas, ¿no? Tremendo. Bueno, un cuadro de situación que nos deja muy preocupados, que no es alentador y que me imagino, y ya con esto cerramos, no tenés mucho margen para el optimismo, Eugenio. Yo lo soy, pues si no, no vendría más a las 8 de la mañana a la Defensoría. Me Mm, parece que vale conocer los problemas para poder solucionarlos. bien, Estoy tramitando con la doctora Mónica Fen, que quedó a cargo de la presidencia de la recientemente creada Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para muy bien. debatir estos temas. Las de Seguridad Social del Senado y Diputados todavía no funcionan. Pedimos reunión el 11 de diciembre y no se pudo hacer. Y bueno, la idea es poder poner en superficie soluciones. Hay. Lo que pasa es que para que haya soluciones hay que tomar decisiones en el sentido correcto. Si no, seguimos profundizando este problema. Ni Massa, ni nosotros, ni nadie va a poder salir de estas eternas paradojas que tiene Argentina. Así es. Bueno, Eugenio, muchísimas gracias. Te mandamos un fuertísimo abrazo. El agradecido soy yo. Un abrazo para usted. Gracias.